de la SEC. También están otros servicios, energía nuclear, y otros servicios vinculados eventualmente con el Ministerio de Energía. Sin duda de que el objetivo central de esta sesión es ver el avance de la ejecución presupuestaria y, por cierto, los compromisos que el Ministerio ha hecho dentro del marco de la discusión presupuestaria del año 2024. Pero obviamente no podemos dejar pasar la ocasión que está el ministro de Energía acá, y obviamente hay parlamentarios de regiones que fueron fuertemente afectadas por los cortes prolongados de electricidad a propósito de los eventos climáticos de hace ya 2 semanas atrás. Y obviamente es un tema que también preocupa y ocupa a esta comisión y eventualmente las acciones que el gobierno está desplegando ahí. Le pregunto y consulto a la comisión, quizás partir con esa temática y dejar para el final la parte de ejecución presupuestaria, que en el caso del Ministerio de Energía va, entiendo, bastante bien, razonablemente bien, más allá de que es un ministerio eh, no fuertemente a las regiones australes, principalmente a la región de Magallanes, pero yo creo que el tema más relevante y a lo mejor poder abrir un espacio para las consultas es sin duda la situación que ha vivido Chile y que afecta todavía a algunas regiones que no han logrado reponer al 100% el servicio eléctrico domiciliario. No sé si les parece a la comisión. ¿Está bien? Ministro, pedirle una breve introducción sobre la situación que vivió el país en estas semanas, cuál es el estado del arte que hoy día tenemos, y qué es lo que se espera eventualmente, los pasos que se esperan. Obviamente el objetivo central es siempre lograr la reposición finalmente del 100% de la energía en los domicilios, debe ser seguramente la prioridad uno, pero subyace a esa situación y a esta emergencia y a esta débil eh, respuesta que han tenido algunas empresas eléctricas, obviamente lo que de alguna u otra manera ha anunciado el gobierno, el estudio de la caducidad, eventualmente alternativas que podemos enfrentar, dado de que uno se siente, y hablo como ciudadano, se siente contra la espada de la pared, porque tenemos empresas que tienen una responsabilidad que no la cumplen, y por el otro lado tenemos una situación de contratos, de concesión, en fin, que hace muy complejo poder realizar cambios, más allá de lo que ha anunciado el gobierno, y por lo tanto uno tiende a tener la sensación de que aquí no tiene salida, más allá de las acciones intermedias que hay, como multa y procesos sancionatorios que muchas veces terminan judicializados, te toman largo tiempo, en fin, y no necesariamente terminan siendo cargo o costo para las empresas. Y uno también se pregunta, a lo mejor muchas veces las empresas prefieren soslayar las inversiones que son necesarias para renovar y modernizar nuestro sistema. Y por lo menos vivíamos eso en el Maule hace años atrás. Uno tenía la percepción que era preferible pagar las multas que realizar las inversiones que hoy día se requieren. Ministro, primero le damos la palabra al ministro para que nos pueda contar un poco. Sé que lo sacamos de, de la discusión central, pero obviamente creo que es importante partir con eso. Ministro, tiene la palabra. Señor presidente, por su intermedio, muchas gracias. Bueno, en este momento todavía quedan clientes pendientes de reponer el suministro. En términos agregados, el número mayor todavía en la región metropolitana, donde quedan cerca de 3.000, 2.500 clientes pendientes de reponer el suministro, particularmente en las comunas de Lampa y Pudahuel. Respecto de la situación en esa zona de distribución, recordar en la región metropolitana hay 2 distribuidoras distintas, pero digamos, las comunas más afectadas son todas correspondientes a la misma distribuidora. Esa distribuidora está con un proceso de caducidad abierto.
donde como ejecutivo realizamos a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que también nos acompaña hoy día, un tercer requerimiento que exige solucionar a la medianoche de hoy la totalidad de los casos, ya sea con una reconexión o con un acuerdo de reposición posterior. Y a su vez también tenemos algunos casos pendientes de reposición, particularmente en la región de la Araucanía correspondiente a la cooperativa Codiner. A su vez, pero esperamos que los planes de reposición se cumplan en los términos que fueron formulados por la empresa. Aclarar que estos planes de reposición no implican cumplimiento de la normativa obviamente se ha incumplido, y eso significa que en todos los casos hay expedientes sancionatorios también abiertos con el objetivo de generar las sanciones correspondientes por la infracción a distintos tipos de normativas, ya sea por los tiempos de reposición del servicio, mantenimiento de equipos, comunicación de información al cliente, etc. El detalle de los procesos sancionatorios creo que los puede explicar mejor la superintendenta. Y en lo que tiene que ver con, obviamente, estas sanciones toman tiempo, eso es algo que naturalmente genera frustración en la ciudadanía. Con todo, también es importante aclarar que la situación de mayo ya se fue resuelta sancionatoriamente. O sea, las sanciones toman tiempo, pero no toman para siempre. Y por lo tanto, el Ejecutivo está comprometido con independencia de las mejoras que obviamente se pueden hacer a la regulación, y por cierto también el aumento de sanciones y compensaciones, que eso es algo que distintos grupos parlamentarios nos han solicitado incluir en la próxima iniciativa legislativa que estamos comprometidos a presentar en materia de subsidio. Hay que, y el compromiso del Ejecutivo es en ese sentido, utilizar las herramientas legales que tenemos hoy con todo el rigor posible. Y a eso estamos abocados. Por otro lado, la Ley General de Servicios Eléctricos dispone un mecanismo de compensación automática. Para el Ejecutivo es muy importante que este mecanismo de compensación se acelere. Un mecanismo de compensación que regularmente toma un par de meses después de ocurrido el hecho. Este es un mecanismo de compensación por energía no suministrada, donde de alguna manera, para explicarlo de la manera más sintética posible, se toma el promedio del consumo digamos, del hogar afectado. Se toma a su vez la medición de la facturación correspondiente a ese mes, y la diferencia que corresponde a la energía no suministrada se calcula digamos a un precio específico, digamos, el costo de reposición de esa energía, y se multiplica por 2. Con eso se determina una compensación que típicamente, como se utiliza la facturación que cierra a fin de mes, y el proceso administrativo toma normalmente un mes adicional, 15 días, suele reflejarse en 2 boletas después de ocurrido el evento. En este momento lo que estamos tratando de conseguir es que se vea reflejado en la boleta inmediatamente siguiente. Creemos que eso es importante para que digamos, estos descuentos en las cuentas, porque estas compensaciones se reflejan con un descuento en la cuenta, estén lo más próximas en el tiempo posible digamos, al evento que acaba de ocurrir, porque creemos que es importante darle esa señal a la ciudadanía de que nuestras instituciones, con todas las oportunidades de mejoras que tienen, efectivamente funcionan. El día viernes fue instruido a las distintas distribuidoras entregar los datos de facturación que necesitamos para adelantar el cálculo de las compensaciones. El plazo para hacerlo vence hoy. Esperamos que
que lo hagan. De otro modo va a haber que instruirlo también de manera obligatoria, pero nuestra intención es que se haga, voluntariamente por parte de las distribuidoras y sobre la base de eso calcular las compensaciones. Es importante aclarar que esta compensación automática que se establece en la Ley General de los Servicios Eléctricos es independiente de las compensaciones que correspondan por Ley de Protección al Consumidor. Esta es por energía no suministrada, únicamente por energía no suministrada, todo lo que tenga que ver con alimentos que hayan perecido, remedios que por perder la cadena de frío se hayan visto afectados, artefactos eléctricos. Eso es típicamente el ámbito de cobertura de la Ley de Protección al Consumidor. Ya hay un proceso voluntario de compensaciones abierto por el Servicio Nacional del Consumidor y hay una solicitud a las demás distribuidoras acercarse a aquello. De otro modo, lo que ha mencionado el director del CERNAC es que se procederá a presentar acciones, demandas colectivas. Y a su vez también hay distintas organizaciones de pymes que han manifestado su voluntad de también estudiar acciones de resarcimiento para ese segmento de consumidor específico, porque claro, el ámbito de cobertura de la ley del consumidor es respecto de consumidores domiciliarios, no así las compensaciones por ley general de servicios eléctricos, que para todo tipo de consumidores, con independencia de su actividad. En términos legislativos, bueno, recordar que el compromiso del Ejecutivo era presentar un proyecto de ley que expandiera la cobertura del subsidio eléctrico con fuentes de financiamiento específicas. Respecto de esa iniciativa legislativa que está en preparación, terminándose, hay una solicitud de distintos grupos parlamentarios de considerar también la incorporación de mayores sanciones y mayores compensaciones que precisamente se hagan cargo de la coyuntura actual y conducirla hacia aquello. Eso es algo que en lo cual, en todo caso, estamos trabajando como ejecutivo. Para terminar, en el caso del expediente de caducidad que está abierto, este tercer requerimiento tiene un plazo de vencimiento a la medianoche de hoy, y sobre la base de lo que ocurra en ese momento hay que evaluar su cumplimiento o no. En caso de no cumplirse, se avanzaría a la siguiente etapa del procedimiento administrativo, que es la fase adversarial. En caso de cumplirse el requerimiento, se cerraría el proceso de caducidad en esta etapa de requerimiento. Muy disponible a preguntas de los parlamentarios, por cierto. Gracias, ministro. Le vamos a dar la palabra a la superintendenta de Electricidad y Combustible, la señora Marta Cabeza. Bienvenida. Y aparte de hacer el análisis global, también un poquito, a lo mejor un análisis por región, cómo fue la situación por región. Entiendo que desde la región de Valparaíso hasta la región de Araucanía es donde tuvimos las principales afectaciones, cómo estuvo el comportamiento, cantidad de daño causado y el trabajo que realizaron las empresas eventualmente en reponer, que en las regiones fue distinto, no en todas anduvieron tan mal como anduvieron en algunas de ellas, pero poder tener un análisis global. Hay parlamentarios de la región de Ñuble, de Aysén, de O'Higgins, del Maule, por cierto, pero pero están acostumbrados a la zona sur, tienen otras problemáticas, pero, pero pedirle a lo mejor un detalle ahí, cómo se movió esto por región y cómo ha caminado la respuesta de la empresa en ese sentido. Muchas gracias. También tenemos una presentación con datos exhaustivos para hacerla llegar si es que es requerido. Partir del contexto que el Sistema Eléctrico Nacional define por normativa responsabilidades, a las empresas les asigna la responsabilidad de dar suministro continuo. Son los gobiernos corporativos de las empresas los que deben decidir cuál es el riesgo, cuáles son los recursos y cuál es la prevención que van a hacer respecto de cumplir esta exigencia legal.
El incumplimiento de la exigencia legal obviamente es el proceso de formulación de cargos que inicia la superintendencia. Respecto de la primera pregunta que tenía que ver cuáles son los cargos, cuando estaba exponiendo el ministro, que fueron formulados a las distintas empresas, tiene que ver con 4 obligaciones legales que están claras en la normativa, particularmente en la normativa técnica de calidad de servicio y distribución. Las empresas tienen la obligación de informar a sus clientes cuál es el tiempo estimado de recuperación, información que no fue entregada a sus clientes ni a la autoridad, por lo tanto ahí hay una primera falta en la entrega de la información. Adicionalmente, la normativa les hace expresa obligación de tener disponibles canales de atención para sus clientes, es decir, que la persona pueda llamar a la empresa y saber nuevamente cuál es el tiempo estimado de recuperación. Esta es la primera fiscalización, los 2 primeros días. La empresa en él abandonó el 50% de los llamados, más de 50.000 personas no pudieron ni siquiera hacer el llamado, siendo esta una obligación más de las empresas, por lo cual se les formuló cargo. Adicionalmente, las empresas deben mantener las líneas despejadas. Es una obligación que está expresa en la ley y sus líneas, a la luz de los efectos, se dio cuenta que había falta de mantención. Puede ser de la forma falta de poda, raleo, mejora de la infraestructura. Ahí va la tercera formulación de cargos. Y finalmente, otra obligación que tienen las empresas claramente señaladas es que debe llegar al punto de falla, identificar dónde está la falla en 2 o 4 horas, dependiendo del sector en que se encuentren. Ocurrido el evento meteorológico, fueron afectadas cerca de 1.100.000 personas, de las cuales 700.000 fueron en la región metropolitana. Y las comunas más afectadas, que son las que siguen siendo las más afectadas, fueron las de Lampa, Colina, Pudahuel, Maipú. En las regiones, la que hoy día aún presenta problemas de recuperación es el sector que presta servicio la cooperativa Codiner. A la luz de los efectos también ocurridos por la interrupción de suministro en las regiones de O'Higgins, de Ñuble, de Araucanía, se formularon sendos cargos por las razones que he explicado. El rol de la superintendencia es fiscalizar y hacer cumplir, movilizar a las empresas para que cumplan su rol legal. Esto es señalarle y recordarle su obligación e instarlos a adoptar medidas. Las instrucciones que emanan de la superintendencia vienen a ser el recordatorio a su obligación legal y en este caso se emitieron las correspondientes instrucciones de adopte medidas. La decisión de invertir o no invertir es algo que le queda a los gobiernos corporativos, no se sanciona por no invertir, sin embargo, lo que deben presentar las empresas, cuáles son los planes a los que están abocados para cumplir su obligación legal. Perfecto. Y directora, una mirada por región: Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía. ¿Cómo fue la situación y cómo fue la respuesta de las empresas que operan en esas regiones? La respuesta en la metropolitana por parte de Enel y CGE la conocemos, sin embargo, la empresa CGE tuvo clientes sin suministro un par de días. Les podemos hacer llegar la tabla de la evolución por día, pensando que hoy día que partió el 1. O'Higgins tuvo un impacto importante en la demora. Aquí recordemos que estamos hablando de familias afectadas que en número pueden ser respecto del universo. Recordemos que son 7,5 millones de clientes a nivel nacional y la afectación hoy día estamos hablando, por ejemplo, en región metropolitana de entre 2.000 y 3.000. Si bien es cierto, no estamos pensando en que el número representativamente desde el punto de vista estadístico es bajo, estamos pensando que son familias que llevan días sin suministro. Por lo tanto, en esa condición vimos una alta afectación también en O'Higgins, un poco menos en Maule, en Biobío los primeros días y en Araucanía, por cierto. Mucha demora en la restitución y las razones de eso lo tienen que dar las empresas. Una consulta, ofrezco la palabra sobre este punto, sino para pasar al diputado Franz Sauermann. Sí,
Presidente, mire, ha sido bien. Nosotros afortunadamente en Ñuble, ministro, tuvimos un sistema que funcionó relativamente bien, excepto las deficiencias que hay siempre. En específico la comuna de Copquecura, que es una comuna costera, que no depende justamente de Ñuble, que depende de la región del Biobío todavía, porque la línea viene desde Dichato, por la costa. Eso hay un corte ahí permanente. Entonces, yo le quiero sugerir primero que, aprovechando esta oportunidad, nosotros también tomemos las situaciones que se van repitiendo con el tiempo. ¿Sí? En esa comuna en particular, el hecho de no tener luz es una cosa permanente, porque la línea es muy débil y, como le digo, va bordeando la costa, basta que se caiga una rama y no tiene luz todo el pueblo. Entonces, hay que prever esa situación. Y, ministro, hay comunas como la comuna de Pinto, que ellos dependen también de Copelec, básicamente, pero el alcalde me contaba que ellos llegaron a un acuerdo y tienen generadores y previnieron también la situación para servicios básicos, por lo menos para asegurarse de que no hubieran deficiencias en lo mínimo, en los CEFAM, en el colegio. Entonces, esa también puede ser una alternativa, quizás poner dentro de la normativa, ¿cierto?, donde tenemos cortes permanentes, como en el caso de Copquecura o las zonas cordilleranas, quizás que las empresas eléctricas tengan la obligación también de poner una alternativa de generación alternativa que dure un par de horas por lo menos, o 24 horas, para poder reponer el servicio. Entonces, quizás esas situaciones también se pueden evaluar. Y lo otro, ministro, a mí me llamó la atención que usted se juntó con el presidente de la República, según lo que dijeron los medios de comunicación, 6 días después de que se produjeron los cortes. Entonces, preguntarle si efectivamente eso fue así, o usted lo conversó antes, o simplemente se juntaron físicamente, pero tenían contacto antes. Es importante saber que si hubo una reacción rápida también, porque esto se comparó mucho con lo que pasó en el terremoto. Entonces hubo un paralelo respecto de lo que ocurrió. Ahora, uno entiende también que en la región metropolitana se cayeron 2.000 árboles y era muy difícil prever esa situación, y uno no entiende, pero la reacción tanto de la empresa privada también tiene que ir de la mano del Estado. Si quizás la empresa privada no daba abasto y lo importante era recuperar las líneas, quizás era importante sacar a los militares, a la fuerza laboral del trabajo, no sé, a remover árboles, a ayudar, porque no solamente los municipios pueden hacerlo, porque los municipios sin duda tienen recursos muy, muy escasos, y hay municipalidades pequeñas que no tienen acceso a mejor infraestructura ni mejores recursos para poder hacer este tipo de cosas. Y lo último, ministro, usted habló también respecto de la próxima ley de subsidios eléctricos. Preguntarle si en esa ley de subsidio eléctrico, producto de lo que conversamos en La Moneda hace un par de semanas atrás, se van a incluir a las pequeñas empresas, a las pymes, y cómo se va a abordar ese tema. Y ahora sí que lo último, ¿cómo va a avanzar, o cómo ha avanzado el proyecto que se tenía hace tiempo atrás, ¿cierto?, de que empezáramos a tener líneas subterráneas? Hoy día todas las viviendas que se construyen y todos los sectores de vivienda, villas y poblaciones completas se están haciendo con la nueva normativa, y se están haciendo subterráneamente. No hay cableado, y por lo tanto no solamente una cosa estética, sino que también estas cosas se evitan, ¿cierto?, no teniendo cableado expuesto. Entonces, quizás avanzar también en esa alternativa, porque hoy día, por ejemplo, hay comunas pequeñas que nosotros representamos, que tienen su línea, ¿cierto?, a los ingresos de las comunas. Por ejemplo, si uno va desde la Ruta 5 hacia la costa de la región de Ñuble, hay líneas eléctricas que están ahí, y afortunadamente no pasó nada en esas líneas, porque estaba bien raleado, porque hicieron una buena pega anterior, pero bastaba ahí que se cortara que cayera un solo árbol, digamos, y toda la costa de Ñuble pudo haber no tenido luz. Entonces, por eso es importante avanzar en estos nuevos proyectos. Y por último, ministro, mire, también nosotros entendemos que aquí hay un rol importante del sector privado, y su rol tuvo que haber sido quizás mucho más activo, y las multas tienen que ser quizás más altas. Pero también tenemos que colaborar desde el Estado para tener disposición eléctrica, como nos ha pasado a usted en Ñuble, usted sabe, lo hemos conversado hartas veces. Pero, por ejemplo, lo que no puede seguir pasando, ministro, es que el propio Estado se oponga a que se haga infraestructura eléctrica. Nosotros tenemos en Valse Punilla
rechazada la línea, ¿cierto?, que iba de Embalse Punilla, se le caducó la RCA, producto de que se hizo una reunión, ¿cierto?, esta típica reunión de los ministros y de los, o sea, de los Ceremi, de la cual esperamos terminar con el permiso de permisología, ¿no?, con este proyecto de permisología, porque contaba con todos los papeles y la RCA y calificación medioambiental, pero resulta que por una decisión política no se hace. Entonces, después nos quejamos de que no tenemos disposición eléctrica. Si el propio Estado le está diciendo a las empresas que le da todos los permisos medioambientales, pero se toma una decisión política de no llevarlo adelante porque hay un grupo de presión que dice que no quiere que pase por su sitio, no quiere que pase por encima de un naranjillo, etcétera. Entonces, la razón específica, para que los colegas sepan, es que por donde pasaba la línea eléctrica de Embalse Punilla, que generaba 93 megawatts, que no es poco, 93 megawatts, para nuestra región es suficiente para los próximos años, era porque había un árbol específico que no existe en otra parte, que se llama naranjillo. Entonces, pasaba cerca del naranjillo, el naranjillo se podía haber visto afectado, y bastó eso para que el propio Estado le dijera a la empresa privada, después de haber hecho todos los tratamientos, ¿cierto?, y todas las especificaciones técnicas y medioambientales, que no se hiciera el proyecto. Entonces, ministro, eso no puede ocurrir, porque finalmente nos quejamos de que no tenemos disposición eléctrica, que no tenemos transmisión, que tenemos problemas en la generación, pero cuando llega la hora de que el Estado colabore con el privado para llevar adelante, no, finalmente lo tiramos para atrás proyectos tan importantes como ese. Tiene la palabra la diputada Marta González. Bueno, gracias, presidente, también por generar este espacio debido a la contingencia. Yo soy de la región de O'Higgins y también, subsecretaria, estuvimos más de un par de días sin servicio. Creo que alcanzamos a llegar hasta los 8 o 9 días sin servicio eléctrico, y obviamente se constata lo que decían, que no habían respondido a los llamados, a las páginas, no había ninguna información. Yo sí destaco el Ceremi de Energía, que fue el único de la región que respondía como podía y con lo que tenía, pero respondía a todos los requerimientos que hicimos, pero sin duda queda un sabor bien amargo. Primero, por develar que en materia de prevención estamos absolutamente desprovistos de un tema preventivo, desde la poda y mantención de los árboles, que es algo recurrente. Nosotros mismos hemos tratado de gestionar esos temas tan domésticos que podrían decirse, pero que igualmente las empresas eléctricas se demoran y tienen ahí un tema con el municipio, pero siempre hay una demora en esos temas, y hoy día efectivamente queda al descubierto todas esas falencias. También un poco lo que uno esperaría de la SEC también es que efectivamente las empresas tienen que responder, pero la SEC también tiene que tener un informe de esa respuesta, porque son los llamados también a tener toda esa información. Este tema, ministro, también, por su intermedio, presidente, no es un tema corto, va a ser un tema largo, porque también ya veíamos que veníamos con temas de fondo con el tema del suministro eléctrico, por estas alzas de tarifa. Entonces, también en ese sentido, preguntarle al ministro cómo se está pensando la matriz energética, aprovechando también que está las personas de la energía nuclear, que en algunos otros países también se cambia la matriz energética por energía nuclear en algún punto, digamos, o en algún porcentaje, lo que abarataría también los costos. Y por otro lado también preguntarle al ministro, y sumándome a las inquietudes que tiene el diputado Sauerman, de un servicio estratégico, un servicio que es muy que es vital en algunos casos para el tema de la familia, las personas, los hospitales, los bomberos, etcétera. Cómo, si es que se está pensando también que el Estado tenga mayor participación en algún punto de esta cadena, ya sea de traslado, de generación, etcétera. Entonces, un poco poder, si es que el ministro nos puede, desde su visión, adelantar. Se está pensando cambiar la matriz energética para abaratar estos costos de la energía, y también si el Estado puede participar, o se pensaría, porque ya lo hizo con Chilectra, lo teníamos, digamos, participación del Estado en esta generación, que fue un debate que se abrió nuevamente a la ciudadanía de estos servicios estratégicos, en qué medida el Estado puede participar para poder asegurar cierta cantidad de suministro. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. Le pido al ministro ahí que vaya anotando las consultas. Me pidió la palabra la diputada Emilia Nullao. Bienvenida, diputada, encantada de tenerla aquí. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Era muy importante también venir a esta
subcomisión porque nos interesa este tema que afectó diversos lugares, tanto rurales como urbanos. Yo tengo una representatividad rural en su mayoría, pero también urbana. Y en la región de los lagos, precisamente en el distrito y la región, tenemos al grupo SAESA, una parte importante de la región de los lagos y también parte de los ríos. Y ellos también estuvieron 7 a 8 días, que fueron muy complejos para todas aquellas familias donde ellos de igual manera estuvieron señalando, ahora yo diría un poquito más cercana a la ciudadanía, porque si se le preguntaban, ellos tienen la ubicación donde están los cortes, estaban trabajando y tratando de identificarlo, pero en la comuna de San Juan de la Costa, que de manera frecuente y toda la costa de la región, generalmente estaban 4, 5, 6 días. Cada año que ha pasado y pasa un sistema frontal, hay vientos muy fuertes, y ha sido producto de que no están los despejes de las vías en los cuales están todo el cableado eléctrico. Están haciendo el esfuerzo en algunas partes que han soterrado, pero todavía falta mucho más. Entonces, cuando no se tiene este compromiso de poder tener las líneas despejadas, nos encontramos con todas estas situaciones, pero no fue esa la realidad que se vivió acá en la región metropolitana, que esta fue peor porque cayeron los postes de la luz, toda la infraestructura. El caso de allá donde hay árboles, obviamente que no podían resistir en este caso los cableados y esto terminó afectando. Cuando la superintendenta señala y dice que dentro de las exigencias legales ellos tienen que señalar los tiempos de su reposición. También tienen que tener canales de información y de atención al cliente. Esa es una realidad, no se tiene. Yo no sé cómo se puede ahí supervigilar ese accionar de ellos. Las comunidades de San Juan de la Costa se cabrearon y ellos hicieron una demanda con el municipio el año pasado, porque estuvieron 5 o 6 días sin luz. Pero esto era un asunto de todos los años, no tan solo de ahora. Entonces ellos lo que le solicitaron a la empresa es que a través de la SEC tienen toda la información que durante todos los años tienen 4, 5, 6 días. Y yo creo que si nosotros empezamos a mirar 8 o 10 años atrás, señor ministro, vamos a encontrar esa realidad en todos los sectores rurales, porque esa no se ha mirado. Entonces vivimos como que las cosas van a seguir andando como el año 2014 o el 2010. Y hoy día tenemos que enfrentarnos para situaciones de cambio climático. Y se ve precisamente que el sistema eléctrico en Chile no tiene absolutamente ninguna seguridad. Y por lo tanto las empresas han fallado en su infraestructura. Por lo tanto, ellos tienen que repensar si van a continuar para que no les pueda afectar a muchas familias como la que todavía hoy día no están resueltas. Y eso significa pérdida, significa afectar la economía de las pymes, significa afectar la economía familiar de muchas familias que guardaron sus diversos productos, su alimentación y que la tuvieron que prácticamente perder toda. Si nosotros nos presentamos así como país, creo que estamos muy mal y las empresas también tienen que entrar en un debate, no estar en la defensiva de que aquí me van a aplicar estas multas o que simplemente tenemos que colocar a disposición recursos de las compensaciones. Entonces igual las personas dicen, bueno, estas eran las que nos querían cobrar y que estaban tan apuradas que se les pueda pagar prontamente la deuda de las prórrogas que se llevaban, pero estas hoy día no le están respondiendo ni están a la altura de entregarle a aquellas personas, los cuales son usuarios y que pagan permanentemente su cuenta, no entregarle el servicio que se comprometieron. Por lo tanto, aquí tiene que haber un debate mayor, yo espero que sí sea y que estén todas a disposición de llevarla a cabo, porque no se trata de estar defendiendo a una determinada empresa y culpando la gestión de un ministro o de una superintendente, sino que cómo a partir de lo que nos tocó vivir y que se puede dar seguramente en un año más, o tal vez en 5, en 10 años, pero hay que estar preparado. Yo solamente quiero hacer esa sugerencia para el futuro. Gracias. Gracias, diputada. Yo voy a intervenir ahora como integrante de la comisión.
sumándome a algunas consultas, primero felicitar al ministro, al subsecretario y a la directora de la SEC. No es un tema fácil. El corte prolongado de la electricidad afectó brutalmente a numerosas familias. Y eso hay que vivirlo para poder palparlo lo que significa, más allá de la pérdida, de las cosas que estaban congeladas, sino la alteración completa de la vida, ¿no?, que uno tiene. Y eso es muy brutal, porque uno puede entender que efectivamente ante un evento fuerte de la naturaleza exista un corte. Eso uno, en el sentido común, a uno le hace decir de que, bueno, eso puede suceder, ¿no? Hay eventos que sobrepasan, evidentemente, la capacidad de la infraestructura que hay y de la respuesta que pueda tener una empresa. Pero la prolongación de esta, la ausencia de respuesta, la carencia de compromisos de reposición que hubo en algunas regiones, la verdad es que es un hecho vergonzoso. Y en eso yo se lo comentaba al ministro, porque más allá de la discusión teórica que uno puede tener con respecto a la participación del Estado en actividades económicas, tenemos un dato que es objetivo, tenemos un servicio que es monopólico, ¿ah? No tenemos la posibilidad de cambiarnos. Y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y si la empresa no está disponible a hacer todas las inversiones, a dar respuesta a todos los requerimientos, estamos obligados a seguir con ella? ¿Estamos simplemente atrincherados contra la pared? Porque si uno no tuviera la posibilidad de discutir la caducidad de una concesión, la verdad que la empresa tiene no solamente, la verdad es que tiene la sartén por el mango, y yo creo que esa es una discusión posible, dable y que es necesaria tener. No es un tema fácil, ¿ah? No es un tema que uno pueda decir que va a suceder, pero evidentemente la posibilidad de la discusión de una caducidad de una empresa que es monopolio y que no cumple es como el último resorte que tiene el Estado, no un gobierno, el Estado, para responder ante un requerimiento de un servicio de primera necesidad. Dicho eso, el tema de la energía eléctrica no es nuevo para mí. Yo el periodo pasado en el gobierno de Piñera encabecé junto, le recuerdo al diputado Frank Sauer, porque le pedí ayuda y trabajamos juntos en una sesión especial, ¿ah? Porque el Ñuble, yo diría que O'Higgins también, años atrás, y el Maule, por cierto, tenía cortes reiterados, por cualquier motivo. Pues estos vientos era la catástrofe. Allá se cortaba la luz por cualquier motivo, digamos, hasta porque hacía calor. ¿Sí? Los cables se dilataban y obviamente se juntaban, en fin. Los cortes ya no eran solamente en sectores rurales, que uno no tiene por qué aceptarlo, pero tiende a entender un poco de que puedan estar más alejados, la reposición es más lenta, en fin. Ya los cortes eran en las ciudades porque no había claramente la inversión necesaria y el trabajo que se requería. En el caso de la región hubo cambio de propietario de CGE. Estuvieron unos españoles que no sé si pagaron las multas, esa es siempre la duda que tuvimos. Pero yo creo que nunca quisieron hacer la inversión necesaria sabiendo que estaban vendiendo la empresa y que finalmente, para qué iban a invertir, preferían a lo mejor bancarse las multas. Entonces, tengo ahí una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cuál ha sido, quizás no la tengan ahora, pero sería bueno tenerlo como comisión, cuál ha sido el camino de pago de las multas? Porque una cosa es la formulación de cargos, ¿ah? Y la sanción económica que pueden establecer desde el sector público. Pero la empresa tiene muchas opciones, entiendo que puede hasta tribunales, puede judicializar eventualmente un proceso y por lo tanto siempre queda la duda de cuánto han terminado pagando en términos de las multas que se le han sido presentadas. Y ahí solicitar el acuerdo de la comisión, miro aquí a los colegas diputados, ¿no es cierto?, poder tener un histórico de las multas de aquí a 5 a 10 años atrás, de cuánto han pagado realmente la formulación y cuánto es lo que se ha concretado en términos de pago. Saber cómo ha caminado eso un poco, ¿no? Se lo pedimos de aquí a una semana más que nos puedan enviar a la quinta subcomisión. Sería encantado ver cómo eso ha caminado. En el Maule el cambio se notó. No sé si está CGE en Ñuble también, pero por lo menos en el Maule se notó. Quiero decirlo, eso no significa que no hayamos tenido inconvenientes, pero la respuesta ha sido bastante rápida. Hemos visto durante este tiempo un esfuerzo de la empresa por realizar acciones de precaución ante estos eventos, poda, en fin. Y por lo tanto,
eso puede explicar de que el Maule efectivamente no haya tenido la afectación que tuvo otras regiones, y si hubo afectación, la respuesta fue mucho más rápida. Yo le consulté a propósito de que una senadora de la región hablaba de la caducidad de CGE. Yo no sé si se refería a CGE Maule o CGE en otras regiones. Entonces ahí como que me dijo, bueno, a lo mejor hay algo que yo no sé, pero me comuniqué con el delegado, que es lo que corresponde. El delegado regional me dice que la situación estaba bastante controlada, que no hubo mayores inconvenientes y que los inconvenientes fueron solucionados. Y por el otro lado, con el director regional de la SEC, Vicente Marinkovic, que la verdad que es una persona muy accesible, ¿no? Le pregunté cuál había sido el nivel de respuesta y la verdad que en el Maule todo bien. Entonces ahí me entró la duda a qué región o a qué circunstancias se refería eventualmente la senadora. Eh, eh, Dos cosas. Hay que también en las consultas separar, y el ministro seguramente y la directora lo va a explicar, hay temas de distribución y hay temas de transmisión, ¿no? Que es importante poder separar las aguas, y entiendo de que tienen obviamente un camino distinto. Y en el caso de la región del Maule, solamente dejar un tema que es de transmisión, principalmente desde Parral hacia la costa, Cauquenes, Peyúgue, que hoy ahí hubo cortes, pero que entiendo que tienen que ver más bien con transmisión que con distribución, y ver qué es lo que nos queda ahí como desafío. Lo que plantea el diputado Franz Sauer es un tema, ¿no? Tenemos que tener alternativas para conducir la electricidad. En el Maule también hay un proyecto que está paralizado, digamos, que viene desde Concepción y que sale hasta la provincia de Curicó. Y eso no es menor. Yo entiendo los reclamos del mundo ambiental o de los vecinos que eventualmente puedan estar afectos a la instalación de estas torres, pero la verdad es que también tenemos ahí necesidades como país de poder encauzar la energía que mucho en nuestra zona, en la zona del secano, está enfocándose con mucha fuerza a la generación solar, digamos, y por lo tanto hay que encauzar esa energía para el sistema interconectado. Yo solamente hacer esa consulta, el planteamiento, obviamente, en términos de que esta discusión, más allá de lo ideológico o de lo que uno crea en términos de cuál debe ser la participación del Estado en la actividad económica, es que si no abrimos esa discusión estamos contra la pared, porque simplemente las empresas no se les puede tocar. Y eso no es aceptable, hay un límite, y obviamente eso uno como país tiene que plantearse. Y obviamente la reiteración de la información y las consultas, el par de consultas que eventualmente le hice sobre la conexión hacia Cauquenes, Peyúgue. Diputado Franz Sauerman. Bueno, solo para recordar respecto a lo que tú decías, Alexis, de la falta de generación eléctrica. Nosotros en Ñuble hoy día tenemos 400 proyectos que pidieron disposición eléctrica que no se pudieron instalar. El ministro lo sabe. Tenemos la cesantía más alta del país, 10,3%, muy por sobre la media nacional, y obvio que eso requiere un trato urgente, y por eso hemos hablado tanto con el ministro para que el proyecto que se le dio aquí ya a aprobación lo pongamos rápidamente en la Cámara de Diputados y lo podamos sacar adelante para poder facilitar una conexión eléctrica que nos va a llevar desde Charrúa hasta Chillán, ¿cierto? Una nueva línea. Sí, claro. Hoy día esas empresas nos han podido instalar de cosas simples, por ejemplo. O sea, hoy día nosotros teníamos en su momento una zona muy fuerte en el sector de secano, en el sistema forestal. Empresas que se quisieron instalar, por ejemplo, para secar madera y exportar, no lo pudieron hacer porque no había disposición. Entonces, se quisieron instalar frigoríficos y una serie de cosas, simplemente se les dice que no porque no hay disposición. De hecho, salió una nota hace una semana atrás que habían conjuntos habitacionales que no se podían construir porque habían sectores en Ñuble que no tienen disposición eléctrica. Entonces, el problema es muy, muy de fondo que hay que tratar de solucionar. Pero la última pregunta que yo le quería hacer al ministro es respecto del proyecto de portabilidad eléctrica que está presentado por el presidente Piñera, y ese proyecto permitía de alguna manera focalizar los esfuerzos, poner un experto en infraestructura, como hay un monopolio natural, obvio, y aumentaba también la competencia en la comercialización. Y obvio que eso va a permitir, ¿cierto?, que los consumidores no estén tan desprotegidos y que se especialicen en las funciones, que bajen los precios y también que haya un mejor servicio. Entonces, la pregunta es por qué está detenido y si se piensa darle una mayor premura o se va a reemplazar el proyecto, pero ¿qué se va a hacer respecto de estos temas? Gracias, presidente.
Perfecto, ministro, ahí tiene un conjunto de consultas. Bueno, señor presidente, por su intermedio agradecer las preguntas, las reflexiones. Obviamente este es un camino que comienza, como después de cada crisis siempre hay un espacio de reflexión que es importante que esta vez sí tomemos. Y quisiera partir por ahí. Efectivamente, esto es algo que no es la primera vez que ocurre. Por cierto, en O'Higgins, a propósito de lo que se denominó en su momento la tormenta de fuego, hubo incluso gerentes de aquellas empresas que fueron perseguidos penalmente, producto de la nevazón del 2017, inclusive también tuvimos una crisis de suministro en la propia región metropolitana. Y yo diría que en ninguna de esas oportunidades se hicieron cambios significativos. El aprendizaje quedó básicamente en todas esas oportunidades se presentaron proyectos de ley, nunca se aprobaron modificaciones sustantivas. Entonces, obviamente nuestro compromiso es que no sea así, digamos, en esta oportunidad. Y eso implica, por cierto, avanzar tanto desde el plano legislativo como también del reglamentario. Contestando algunas de las preguntas, digamos, este sistema frontal se manifiesta en la región metropolitana en la madrugada del jueves para el viernes de la semana, no del anterior, sino del anterior. Y a las 4 de la mañana se constituyó la primera mesa técnica en el Servicio Nacional de Prevención de Emergencia y Desastres. Estuvo el subsecretario, estuvo la superintendenta. Yo tomé, a mí me correspondió participar en la siguiente reunión, que fue cerca de las 9 a.m., donde ya empezamos a intentar coordinar la respuesta a la emergencia, y en eso yo quiero ser muy claro. Digamos, esto son reuniones donde se puede verificar lo que estoy diciendo aquí, pero desde un principio se puso a disposición de las empresas de distribución eléctrica la posibilidad de utilizar tanto las cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas como si fuera necesario alguna otra para retirar arboleda y escombros. Pero también quiero ser bien transparente en que tanto al principio como al fin de estos trabajos el rol de las distribuidoras eléctricas es insustituible hoy. Uno puede pensar en desarrollar un músculo para sustituirla a futuro, pero hoy es insustituible. Primero hay que asegurar que la zona de trabajo sea una zona segura. Durante esta emergencia hubo varios casos de motosierristas que recibieron descarga eléctrica por tratar de retirar arboledas que estaban electrificadas. Entonces hay un primer trabajo donde hay que asegurar que la zona de trabajo sea segura, y posteriormente en la reconexión de la línea también el trabajo de la distribuidora hoy en día es insustituible. Una pregunta distinta es si quisiéramos sustituirlo en el futuro, digamos, y desarrollar esas capacidades de las distintas maneras, y uno puede pensar en varias. El resultado de esa primera reunión, donde se pusieron a disposición los equipos del Ministerio de Obras Públicas, no fue bueno, porque las distribuidoras de la región metropolitana, en particular la distribuidora ENEL, los puntos de trabajo que mencionó no eran tales, digamos. Entonces nosotros enviamos cuadrillas a retirar vegetación y escombros a lugares donde no había nada que retirar. Y hubo que rehacer la coordinación, y bueno, obviamente con los días se fue afinando un poco más esa coordinación, pero la disposición estuvo desde un principio. Lo que pasa es que el liderazgo de dónde teníamos que ir a retirar, cuáles eran los lugares que era seguro trabajar, respondiendo a un liderazgo que, bueno, yo creo que es bastante evidente que no estuvo a la altura. Sobre la pregunta del soterramiento, que esto es algo que salió varias veces en estos días, yo creo que es importante distinguir las zonas rurales de la urbana, porque se empieza a instalar una idea donde el soterramiento necesariamente tiene que venir acompañado de un aumento en las tarifas que pagan las personas. Eso
Por cierto, que en el caso de los sectores rurales no tiene por qué ser así, y de hecho, digamos, la propia gerencia de SAESA, antes de la emergencia, estábamos trabajando en planes de soterramiento que básicamente se reflejaran en la misma eficiencia de la empresa, porque el soterramiento de líneas también permite que haya menor pérdida de energía, menores incumplimientos normativos, y con algún sistema reglamentario que sea capaz de recoger esa eficiencia, es perfectamente posible hacerlo incluso sin aumentos tarifarios. Esa es la discusión que yo creo que tenemos que tener, y un poco pasa lo mismo con los medidores inteligentes. Digamos, la idea de tener medidores inteligentes también mejora la eficiencia de la empresa. Entonces, no necesariamente estas mejoras tecnológicas tienen que venir acompañadas de digamos, de lo que del lado de la empresa se llama reconocimiento tarifario. Puede ser o no, es una discusión donde donde no me parece que la única alternativa para salir de la crisis es siempre, digamos, efectivamente. Pero también quiero ser transparente en que el funcionamiento de nuestro sistema hoy en día tarifario no establece un plan de inversiones que sea exigible a las empresas. Y los parlamentarios del Maule o de O'Higgins lo saben perfectamente, porque durante años tuvieron el problema con la Compañía General de Electricidad, con CGE, antes del cambio de controlador, donde precisamente la estrategia parecía ser más bien una desinversión. ¿Sí? Y permanentemente, no esta autoridad, ni la que vino antes, sino la que vino varias administraciones atrás, no tenía las herramientas para exigir que se cumpliera un plan de inversiones, porque nuestro sistema no funciona así. Nuestro sistema funciona estableciendo un resultado de servicio y sanciones cuando ese resultado no se cumple. Si queremos movernos a un sistema distinto, con su ventaja o desventaja, o hacer algo mixto, es una discusión que por cierto podemos tener. La pregunta sobre las pymes en el proyecto de ley de expansión del subsidio es algo que está considerado. Efectivamente recogimos las observaciones que en su momento nos hiciera la bancada, que entiendo todavía dirige el diputado, todavía es jefe de bancada, ¿cierto? No, yo no. Ya no. Ya. Pero en ese momento sí lo era. En ese momento sí lo era. Bueno, recogimos lo que nos plantearon en su momento, y la creación de una bolsa para pymes viene efectivamente dentro del proyecto que está pronto a presentarse. Lo mismo pasa un poco con los planes preventivos. Nuestro sistema exige planes de invierno y planes de verano, pero la fiscalización de su suficiencia, la fiscalización de que efectivamente las inversiones ahí se materialicen, no es algo que, o sea, nuestro sistema no funciona así. Nuestro sistema funciona con medición de resultados y sanciones cuando esos resultados, sanciones y compensaciones cuando esos resultados no se cumplen. Por cierto, es algo que tenemos que considerar. También es importante entender que, sobre todo en materia de distribución, se hizo un cambio significativo que obviamente no se ha conseguido materializar, pero los sectores rurales hoy en día tienen un sistema de tarificación distinto. Las zonas típicas cambiaron en el último proceso de fijación de tarifas de distribución, precisamente porque había un diagnóstico que llevaba mucho tiempo en cuanto a que el nivel de inversiones en sectores rurales era excesivamente bajo. Ahora, si es que esas nuevas zonas típicas van a ser o no suficientes para construir un sistema resiliente, es una pregunta que digamos que tenemos que evaluar obviamente con tiempo, pero ese cambio me tocó a mí implementarlo, digamos, en el nuevo valor agregado de distribución, y las zonas típicas cambiaron significativamente precisamente para reconocer la realidad de los sectores rurales. Referir también que cuando hablamos de estándares de servicio, los estándares de servicio, una parte tiene que ver con los tiempos de reposición, por cierto, digamos, y en ese caso también había infracciones claras, digamos, de los tiempos de reposición en los estándares de servicio, pero también tienen que ver con otras cosas. El descontento y el malestar, la indignación de la ciudadanía
con lo ocurrido en estos días, por cierto, tiene que ver con los estándares de reposición del suministro, pero también tiene que ver con la manera de recibir un trato humano por parte de las compañías. Y aquí quiero recordar que la auditoría que realizó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en la distribuidora de la región metropolitana el día lunes de la semana pasada, muestra que el 50% de las llamadas durante la emergencia ni siquiera se contestaron. Entonces, no es solamente un tema. Por cierto, la reposición del el suministro es importante y, digamos, y la reposición, y la pronta reposición del suministro tiene que ser el centro, pero no es lo único. También el avance en estándares mínimos de que las personas le respondan el teléfono, tenga una persona humana detrás, que sea capaz de darle una explicación plausible, que esas explicaciones y tiempos digamos, y tiempos de reposición también se cumplan después. Esos son el tipo de cosas donde es necesario que avancemos con mucha fuerza, porque lo que revela esta crisis no es solamente un problema de infraestructura, sino también un tema de cómo se aproximan las distribuidoras a sus usuarios. Y ahí es necesario un avance muy significativo. Yo espero que esté en el corazón de lo que hagamos, porque sí, la inversión en nueva tecnología es importante, sí, la inversión digamos, en infraestructura resiliente es importante, pero también es importante que el trato que están recibiendo los usuarios del sistema eléctrico legitime la institución. Porque si no, lo que vemos es que detrás de esta crisis hay subyacente también una crisis de legitimidad del mismo sistema, y eso es un problema mayor. Respecto del embalse Punilla, a mí me tocó la parte final, digamos, de este proyecto. Mi entendimiento, voy a revisar obviamente lo que ocurrió, es que la propia empresa desistió de utilizar el embalse para generación, decidió, digamos, reducir la altura del muro, reducir el espacio de inundación con objetivo de concentrarse en el regadío. Al hacer esa decisión salió un poco de la esfera de enfoque en materia energética, y pasó a ser más un tema de agricultura que de energía, pero digamos en términos generales los embalses proveen de energía limpia y regulable a nuestro sistema, y forman parte de las cosas que estamos impulsando, por cierto, no solamente en Punilla, sino en muchas otras cuencas todavía, digamos, hay embalses, espacios donde pueden existir embalses que, por cierto, cumplan con toda la normativa ambiental y comunitaria respectiva, pero como tecnología, la tecnología de los embalses es una tecnología que es muy valiosa para el sistema, proveen energía limpia y además con capacidad de regulación, lo cual no es tan común en el otro tipo de tecnologías limpias. Y respecto de la línea de transmisión de Mataquito, la línea de transmisión es una línea, el propio titular ha señalado que va a recurrir al comité de ministros en el cual yo participo, así que prefiero abstenerme de dar opiniones del proyecto, porque de otro modo tendría que inhabilitar de su conocimiento posterior. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Vine como observador nomás, pero... Pero no solamente recordar, porque lo recordamos con el diputado Franz Sauer, hace 2-3 años atrás generamos una sesión especial en la Cámara de Diputados, exacto, que usted patrocinó porque era un tema que abarcaba desde O'Higgins a Ñuble, algo de Biobío, cortes reiterados por cualquier motivo. Y tuvimos esa sesión especial, y recordar en esa sesión especial lo que costó que la Cámara accediera a un requerimiento que era de 3 regiones, porque decían que tenía que ser un tema nacional. Costó mucho que nos autorizaran, y agradecer también en su momento esa discusión que tuvimos. Gracias, presidente. La diputada Marta González comparte también mi territorio. Representamos a O'Higgins y quiero plantearle 3 cosas al ministro y a todas las autoridades que están presentes, subsecretario, la SEC, en fin.
Es muy difícil, pese a que es martes 13, hoy, dejarse arrastrar por la superstición. Sin embargo, yo creo que estamos frente a un cuadro en donde la gente percibe en la suma y resta un mal servicio asociado a una alza tarifa en desarrollo. Eso es lo que se ha instalado. Y frente a esa instalación es deber de la autoridad del Estado reaccionar. Cuando hoy día entendemos en Chile hay promedios de interrupción anual, sin contar este episodio, de 20 horas, más o menos. Y estamos hablando que en la región de O'Higgins, en el Maule, superan esos promedios incluso en algunos momentos. Todos vemos una dominancia de las empresas que tienen una ley que así lo establece, más de 40 años, que tiene un regulador, que es la SEC, con las debilidades propias de la SEC, que es un organismo muy raquítico, diría yo, no por culpa de los que ustedes que están llevando la agenda al gobierno, sino porque la historia, porque las condiciones, las facultades, los recursos humanos y físicos han sido débiles. Y en ese sentido, yo que soy un poco más viejo que algunos de los de acá, o la mayoría, Chilectra y Endesa eran del Estado, pues. Eran del Estado de Chile. Era el Estado de Chile, que se llamaba Chilectra o Endesa, por décadas. Tenían sus problemas mucho. Tenían un mercado integrado verticalmente, mucho. ¿Cierto? Tenían los pros y los contras, pero era el servicio proveedor. Cuando se reivindica el Estado, hay gente que cree que poco menos que esta es una causa ideológica de colocar por delante al Estado frente a una crisis, como si fuera un pecado, como si fuera... No. Yo en ese sentido quiero destacar de que efectivamente se echa de menos más Estado para ir al paso y al rescate de los usuarios, porque aquí lo que importa es quién da el mejor servicio. Si en el futuro vuelve a ser el Estado en una cuota o en algo de participación, fantástico en la medida que le sirva a la gente. Lo que hoy día ocurre, presidente, en el mundo monopólico natural de las distribuidoras, que no es el mundo de la generación y la transmisión, sino que solo en la distribución, son las anomalías de mercado que están estudiadas en todo el mundo y que generan desequilibrio y desigualdades respecto a los usuarios. Desigualdades para elegir, respecto al precio, respecto a la competitividad y respecto a las reglas del juego. Y esas son las cosas que hemos sentido con crudeza en estos días. Puesto así, a mí me encantaría que el ministro pudiera enfrentar, y esperamos así hacerlo desde mañana en la Comisión de Energía de esta Cámara, el Senado, los pasos necesarios para una reforma a la distribución, que los intentó Pacheco en tiempo de Bachelet 2, que lo intentó Llobet con Piñera 2, y que por las razones de la época no prosperaron. Pero que en la práctica separar la propiedad del cableado y de las inversiones respecto a la comercialización de la energía son mundos que son separables eventualmente. Son mundos que podrían entrar a conversar de diferente manera que hoy día están integrados en una sola empresa distribuidora. Y digo esto porque el tema de los medidores inteligentes, que se convirtió en una yeta en esa época, por la manera en que se planteó, por el costo para los usuarios. Caramba, que es arcaico que en Chile alguien tenga que llamar a una plataforma, que además en el 50% de los casos en una empresa no le contestaba, los votaba esas llamadas, para saber en qué punto la empresa tiene un problema, que la gente tiene que llamar para que la empresa se dé cuenta en qué parte del mapa digital tiene un problema, por favor. Si eso lo puede hacer un medidor inteligente, por ejemplo. Y decirle que con Enel yo he respaldado la posición que ha tenido el Ejecutivo en cuanto a ser muy duro en los resultados, en los ultimátum. No sé si prosperará al final la caducidad o no, no sé, pero está anunciado y se han hecho procedimientos. Pero yo quiero decirle a nombre de la región de O'Higgins, también, y del Maule, entre otras, que CGE es la empresa más grande cliente en Chile. Y la conducta que ha tenido dicha empresa, a mi juicio, ha sido arrogante, provocativa y distante de tener una autocrítica para enfrentar los procesos sancionatorios o los procesos voluntarios con el CERNAC. Esa es la posición que hasta ahora ha sostenido esa empresa, la más grande de Chile. Yo quisiera la misma vara, la misma fuerza, la misma convicción para que no sea en él el niño símbolo exclusivamente, que está muy bien para la región metropolitana, que lo sea, porque incumplió, pero por favor, yo les pido que para el sur de Chile, donde son otros los proveedores, tengamos la misma fuerza, los mismos criterios para poder hacer exigible y no tener estos arrebatos que uno ve en la prensa de algunos ejecutivos de esa empresa CGE muy poderosa, ¿verdad? Y que de pronto ellos se eximen de toda culpa, le echan al empedrado, a las condiciones del contrato, a las malas inversiones. Casi es como relatar un partido de fútbol desde una tribuna. Resulta que ellos están en la cancha. Eso es lo que yo quiero
pedirle y plantearle al equipo del Ministerio de Energía, porque esto es muy sensible y todo este episodio no ha terminado. Está en plena evolución todavía, que va a coronarse cuando la gente el próximo mes vea en su boleta de todos los afectados si existieran las compensaciones o no. ¿Me rebajaron a cero la cuenta o significativamente por las 120, 140 horas de interrupción? ¿Qué me dio a mí el Estado, la regulación, para yo resarcir los daños que tengo? Eso es muy brevemente, presidente, lo que quisiera plantear. Ministro, ahí tiene algunas consultas adicionales. Perdón. Sobre el proyecto poder complementar y después ya tenemos que entrar en el tema seguimiento y compromiso. Recojo ambas cosas, tanto el proyecto de portabilidad como la reforma a la distribución fueron comprometidos durante el gobierno del presidente Piñera. La portabilidad efectivamente se presentó, la reforma a la distribución solo quedó en un trabajo prelegislativo. Nosotros, desde que a mí me tocó asumir, hemos estado consolidando esos trabajos, ese trabajo prelegislativo, también trabajando con la comunidad académica. Yo diría que estamos razonablemente cerca de tener digamos, un consenso general en tema de distribución. Y por cierto, a la luz de esta, digamos, de esta coyuntura, nosotros vamos a presentar un calendario para aquello. Sin perjuicio de eso, también es importante que la ciudadanía entienda que con la regulación actual vamos a ir vamos a ser todos los estrictos y todos los rigurosos que exige la situación actual. Entonces, obviamente hay que avanzar en una reforma de la distribución. Eso exige repensar la integración vertical, tanto desde el punto de vista de la portabilidad de los clientes, como desde el punto de vista de la existencia de comercializadores, dueños de infraestructura. ¿Qué rol va a tener el Estado, en particular la propiedad de esa infraestructura? Todo eso son debates que esperamos dar prontamente. Y poniendo, por cierto, en el centro a las personas, digamos, que eso es lo que yo celebro que en las distintas intervenciones, creo que más allá de las diferencias políticas, y para eso el Congreso también, digamos, si es el Congreso en parte es para poder conversar esas diferencias políticas, agradecer la disposición a siempre poner a los usuarios en el centro, a las personas en el centro. Así que, respondiendo derechamente, el tema de este proyecto de ley hay que, digamos, encontrar una manera de juntarlo también con lo más estructural, que tiene que ver con partir por la definición de roles, la organización vertical que hoy día está consolidada en una sola empresa, y cómo desintegrarla podría generar más competencias, y a su vez también abrir la puerta a la conversación sobre el rol que le corresponde al Estado, más que en la gestión del suministro, que eso obviamente es un lugar donde uno, en general en todas partes del mundo hay mucha competencia, sí, efectivamente, en lo que tiene que ver con la infraestructura de distribución, qué rol queremos darle al Estado, porque para poder responder a la emergencia, para poder responder de manera razonable a las expectativas de la ciudadanía, y hay un músculo que hoy día no está entrenado, digamos, que simplemente el Estado no tiene, y que yo creo que es muy legítimo que nos planteemos cómo podemos superar aquello. Si quieres, procedemos con la... No, sí, está bien. No sé quién va, perdón, senador Sandoval, voy a pedir prórroga de la... Siempre teníamos citado hasta las 2:30 y la citación hasta las 12, así que vamos a pedir una prórroga de unos 20 minutos para poder ver en detalle lo que queda. ¿De acuerdo? Sí, no, muchas gracias, presidente, pues menos mal que no tenemos tanto problema de ejecución presupuestaria, que es lo que nos anima a la comisión hoy día, pero evidentemente que la contingencia no supera. Aprovecho a saludar al ministro, al subsecretario y todos los jefes del ministerio. Más allá de la coyuntura y de la emergencia, presidente, porque antes del desatado vendaval que subimos, nadie hablaba de estos problemas. Nadie. ¿Ya? Era
nadie toca estas dificultades que pueden estar aconteciendo, pero viene una emergencia y siempre nosotros reactivos hablamos hasta por los poros para tratar de ver qué buscamos y qué explicación le damos a un hecho tan extraordinario que pasó esa vez y que habla de, bueno, todas las responsabilidades en el que pasa. Para mí me preocupa, presidente, el tema del subsidio eléctrico, que es una cosa más permanente. Entiendo que mañana se estaría presentando el proyecto. ¿Por dónde entra, ministro? ¿Por la Cámara o por el Senado? Compromiso del jueves, que es feriado, así que vamos a ver si el jueves. Además, también tenemos compromisos, tenemos solicitudes de agregar temas de multas, temas de compensaciones. No, nunca, no, es que dado la urgencia, senador, nunca va a ser para después, siempre va a ser para anterior. Ya, además el ministerio, un ministerio súper energético, no me queda la menor duda que... ¿Ah? Lo obvio, lo más probable. Sí, no, y lo segundo, presidente, entiendo también que a propósito del primer programa, del primer proyecto, también hay una voluntad de acelerar a propósito de acelerar los trámites de aplicación del subsidio para el mes de septiembre, de los primeros grupos de beneficiarios, ¿no es cierto? Perfecto. Ya, eso básicamente, presidente. Muchas gracias. Ministro, ahí cortito sobre eso. Sí, el plazo que comprometimos es el 15, estamos trabajando a toda máquina, hemos recibido solicitudes de también incorporar un aumento de las multas y un aumento de las compensaciones para responder a la emergencia. Estamos tratando de combinar ambas cosas. Cumplir este plazo, pero al mismo tiempo incluir aquello. El vínculo, si me permite, diputado, es que también hay una solicitud de que los recaudos de las sanciones vayan al fondo de estabilidad tarifaria. Entonces ahí hay un vínculo que lo hace importante. Pero solamente de los sistemas medianos. También, como fue el compromiso de la cartera también, hay una consideración particular en los subsidios que se van a entregar a los sistemas medianos porque enfrentan una situación energética particular. Así que eso también está incluido en el proyecto. Permanente, digamos. Y permanente. Ministro, no sé si usted, el subsecretario, va a dar cuenta de la ejecución presupuestaria. Muy rápido, no hay mayores complicaciones. Y ahí hay unos compromisos que yo sé que tienen la información sobre sistemas intermedios, sistemas aislados, que entiendo ya están caminando en una parte. Así que ahí también nos cuenta un poco eso. En algún momento también se planteó, si la memoria no me falla, si hay alguna, aquí hay, porque tengo un comprometido, me va a llevar a Coyhaique, entonces tenemos que trabajar ahí. Algo también se planteó en la discusión presupuestaria, la posibilidad de, yo sé que es un tema complejo, pero alguna ayuda a la región de Coyhaique en el tema de calefacción, que era muy dispar la situación de Magallanes versus Coyhaique. Yo sé que es complejo, pero yo tengo que recordar las cosas como presidente de la comisión que se discutieron. Ahí no hubo compromiso, pero sí había un compromiso de poder estudiar y ver alguna alternativa de respuesta de cómo se puede mejorar esa situación. Todavía tenemos tiempo, la discusión presupuestaria en el mes de octubre, eso sería una muy buena noticia, a lo mejor por una región que tiene la misma inclemencia del tiempo que Magallanes. Pero claro, lo que pasa es que el senador Castro no vio la cifra que iba para... Hay un monto gigantesco en la partida que va para Magallanes, claro, y acá todos miraban la situación de Coyhaique. Pero, y bienvenido, no hay que vestir a uno para vestir a otro si la situación es dramática. ¿Mm? Vamos a ver. Así que no es que la cifra era uno que va. Entonces, subsecretario, vamos con ejecución y de ahí el ministro, usted con el tema de los compromisos. En razón del tiempo, pasamos directamente a los números, ¿no? Por favor, si podemos llegar. Bien, aquí tenemos la presentación de la partida 24 del Ministerio de Energía, la cual incluye a la Subsecretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Energía, la Comisión Chilena de Energía Nuclear y también la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y al respecto, a la fecha tenemos una ejecución del 49%, lo cual es
prácticamente 7 puntos porcentuales superior a lo que teníamos a la fecha en el 2023, esto es el año pasado. Si pasamos a la siguiente, por favor. Sí. Aquí podemos ver la desagregación con los distintos servicios que forman parte de la partida, en donde se puede ver básicamente el desglosado a través de cuál es la situación de ejecución de cada uno de los servicios que se encuentran en esta partida, lo cual, como señalamos anteriormente, establece una ejecución en promedio de la partida del 49%. La siguiente, por favor. Y aquí entramos a la partida del capítulo primero, el capítulo primero que se refiere a la Subsecretaría de Energía y que incluye a los programas 1, el programa 3, 4, 5 y 6. Respecto de este capítulo, subcapítulo Subsecretaría de Energía, la ejecución actual a la fecha es de un 47,6%, alcanzo a ver, que lo que también es superior a los últimos años, esto hasta julio. Nosotros estamos, el Senado está atrasado no, 2 meses. Esto es julio. Este es a julio. Sí. 31 de julio. Sí. Sí, esto es el 31. No sé si tendremos copia, ¿no? Ah. En todo caso, la que, si bien la tienen actualizada a julio, la que nosotros vemos en general es la de junio, que es la mitad de semestre, mitad de año. Pero sí, bienvenido tener los datos actualizados, claro, de ustedes. Claro, DIPRES todavía no los tiene y por lo tanto el Senado tampoco, porque eso se salían como los días 20 del mes siguiente, entiendo, más o menos. Sí. Entonces, bueno, ahí teníamos la ejecución del capítulo primero, que es de un 47% en comparación a la misma fecha del año pasado, agosto también, que es de un 36, creo, no alcanzo a ver bien. Si seguimos a la siguiente. Y acá podemos ver el desglose del capítulo primero en los distintos subtítulos que conforman el presupuesto del capítulo Subsecretaría de Energía, en donde se puede ver lo que se señalaba anteriormente, que el subtítulo 24, transferencias corrientes, es el más abultado, en donde ahí también se explica fundamentalmente por el aporte compensatorio en la Empresa Nacional del Petróleo, ANEP, que explica básicamente un porcentaje más importante de el presupuesto, el cual está ejecutado al día respecto de nuestro plan de ejecución. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y acá entramos ya directamente a los programas presupuestarios. El primer programa presupuestario, el 1, establece básicamente el presupuesto destinado para darle la continuidad operacional al servicio, en general a la Subsecretaría de Energía, y para realizar otras actividades tales como consulta indígena de la Ley de Biocombustibles Sólidos, también otros procesos de participación ciudadana que estamos realizando en el marco de los planes de la ley de la aplicación de la Ley de Marco de Cambio Climático, pero como también anteriormente señalábamos, antes estábamos viendo el presupuesto del capítulo primero, acá estamos viendo el programa primero del capítulo primero, en donde se encuentra justamente en el subtítulo 24, la asignación presupuestaria de transferencias corrientes a la Empresa Nacional del Petróleo, la que por supuesto es la que tiene la mayor cantidad de presupuesto asignado y respecto al cual se encuentra la ejecución al día. Si pasamos a la siguiente, por favor. No tenemos programa 2, el programa 2 se descontinuó hace bastante tiempo, por eso pasamos al programa 3 inmediatamente. El programa 3 se refiere, programa 3, apoyo al desarrollo de energías renovables no convencionales. Este es un programa que, como su nombre lo establece, lo que se busca es fomentar distintas iniciativas para ir estimulando el desarrollo de las energías renovables. Estas se ejecutan principalmente a través de transferencias, convenios con otras instituciones, fundamentalmente instituciones públicas, y hay ahí un aumento del subtítulo 24 que
que ver más que nada para hacer o cubrir una iniciativa que es por energía a tu empresa, la cual está, por la forma en que está diseñada, se paga en el momento en que se dan el visto bueno a los informes o la forma en que se implementaron los proyectos, los cuales no alcanzaron a ser implementados el año pasado, pero fueron implementados este año, por lo tanto hubo que hacer la modificación presupuestaria para poder cubrir aquella situación. Si pasamos al programa 4. El programa presupuestario 4 es el programa de energización rural y social. Es un proyecto que se encarga de básicamente el acceso y la pobreza energética. Desde el 2018 que se está optando por ir ejecutando muchas de estas iniciativas en conjunto también con una modalidad de eficiencia energética. Por lo tanto, se han presupuestado muchos de ellos en el programa número 5. Sin perjuicio de que son programas que han sido también originalmente diseñados en el programa 4, pero se han ingresado también en elementos de eficiencia energética. Por lo tanto, hay presupuesto que no está en ese programa, sino que es previsto en el que viene, que es el programa 5, y iniciativas tales como Mi Calor Mi Hogar, que se refiere a presupuesto de iniciativas de mejora de envolvente térmica para dar una mejor calidad térmica a las viviendas, las cuales se encuentran desarrolladas en el capítulo 05, que vamos a poder verlo a continuación. Así que podemos pasar a dicho programa. Y este es el programa 5, el programa de Plan de Acción de Eficiencia Energética, un programa que tiene una oferta importante de programática respecto del ministerio, el cual se concentra fundamentalmente en transferencias de capital y también transferencias corrientes. Ahí la ejecución tenemos si bien está en línea con el 2023, esto se debe a que el convenio de transferencia que se realiza para poder justamente cumplir con las transferencias que se establece el presupuesto está en toma de razón en la Contraloría, respecto al cual ya tuvimos las últimas observaciones que son prácticamente formales y esperamos la próxima semana poder ya estar cumpliendo con la toma de razón y por lo tanto con las transferencias que nos permitirán ejecutar un porcentaje muy grande de esta partida o de este programa presupuestario. Y si pasamos... sí. Un segundo, Sí. desde la Oficina de Seguimiento Presupuestario, Sí. don Rubén Catalán, ¿alguna observación, un tema que sea razonable ver o la presentación o lo que usted está viendo está ok? Lo que pasa, presidente, es que la presentación da cuenta de la ejecución al mes de julio, tal como se decía, que difiere con los datos que tenemos desde el mes de junio. Yo preparé una minuta con un análisis de la ejecución y los principales hitos que ya tienen, que están en sus carpetas, pero claramente no van a coincidir por razones obvias. Solo destacar que en cuanto al cumplimiento de compromisos, que es un seguimiento que nosotros hacemos permanentemente, nuestra oficina tiene una recepción a la fecha, al 5 de agosto, de 84 informes, ¿no? Y 40 que aún no se han cumplido, es decir, estamos hablando de un nivel de cumplimiento del 68% más o menos. Sin embargo, ya nos pusimos en contacto con el Ministerio para poder dar solución a los aspectos que aún no se han subsanado y esperamos que en los próximos días lo podamos tener. Diría, además, que nos pudiera ayudar con los compromisos que dejamos en un oficio, que más bien quedan en acta, que en su momento nos pedimos a la Secretaría, que lo anotamos cuando fuimos a la votación final, ¿se acuerdan? Yo los tengo por ahí, pero sería bueno, a lo mejor, don Rubén, que usted pueda, que son compromisos distintos a los formales que quedan en la ley de presupuesto, sino son más bien compromisos que son radicados en la comisión. Sería a lo mejor de tremenda ayuda que usted pudiera tener el listado y también hacerle el seguimiento, porque algunas veces se nos olvidan. Hay algunos que obviamente no se nos olvidan, pero hay algunos pequeños compromisos que a lo mejor sería bueno que nos ayudara en eso, ¿no? En que son parte de la discusión, ojo, no quedan en la ley de presupuesto, pero son parte de los acuerdos que tenemos en la 5ª subcomisión con el ministerio respectivo. Y los tenemos en detalle porque hicimos ese trabajo, ¿se acuerdan? Y lo pedimos a la Secretaría
y lo teníamos, nos enviaron por WhatsApp todos los compromisos que teníamos medianamente suscritos, porque tratamos de incorporar inclusive en el protocolo de acuerdo. Muchos de ellos lo logramos, algunos no, pero siguen siendo compromisos. ¿Le parece? Gracias, don Rubén. Subsecretario, perdón, senador. No, una recomendación solamente a la oficina, porque permanentemente nos estamos enfrentando que el informe no coincide con la fecha del informe del ministerio. Entonces hay un trabajo ahí que no nos contribuye al trabajo del seguimiento del presupuesto. Sería bueno que los sucesivos se pudiera coordinar la oficina de análisis presupuestario, ¿verdad?, con los respectivos ministerios y sus partidas, para ver qué fecha vamos a poner, ¿ya? Porque de lo contrario, como digo, se pierde un poco el trabajo de control previo que podamos hacer nosotros desde la oficina. Una sugerencia, por favor, presidente, porque es repetido permanentemente que las partidas van atrasadas un mes con respecto a lo que se están informando los ministerios. Perfecto. Entonces, tomar dos compromisos como acuerdo de la comisión. Una, que don Rubén Catalán se encargue de hacerle seguimiento a los compromisos de la comisión con los respectivos ministerios. Y lo otro, que cuando tengamos revisión de ejecución presupuestaria, que también ese es parte del ejercicio que se hace en el marco de la discusión presupuestaria de la ley de presupuesto. Acuérdense que esto parte en octubre, noviembre principalmente. Ahí todavía estamos viendo cómo andan los ministerios, que cuadren cifras dependiendo de la fecha en la cual nos vamos a juntar con el ministerio. Por ejemplo, ahora que era 13 de agosto, era razonable que el Ministerio de Energía trajera los datos a julio. Entonces ahí poder tomar el contacto, sabiendo ya la fecha, tomar el contacto con el ministerio, con quien corresponda, y por lo menos cuadrar datos entre usted y ellos. Van a llegar, es imposible que el ministerio venga a exponer sobre junio, porque eso no sería lo real, tiene que exponer sobre julio, que es ya lo que tiene corto. Pero lo importante es que usted, don Rubén, pueda cuadrar las cifras, revisar esos datos que van a llegar de julio, más allá que usted no los tenga, para ver algún detalle que podamos tener ahí en la presentación. Entonces eso es un acuerdo. Ministro, subsecretario, yo diría que nos quedan para ir, porque ya estamos casi cerca, para poder darle un espacio a algunos de los compromisos más relevantes. Ustedes los conocen, que nos cuenten ahí cómo va el tema de Coyhaique, los sistemas intermedios, medianos, perdón, sistemas medianos, que es un tema relevante, una problemática que a lo mejor no está en los canales de televisión, pero que es un tema cotidiano y permanente para una población importante de Chile. Saludar al diputado don René Alinco, también de la zona austral de Chile. Vienen todos juntos, me parece. Gracias, subsecretario. Ahí hay un tema importante que le interesa, por cierto. Nos interesa a todos, yo en eso respaldo, pero obviamente la región de Aysén es relevante eso. Presidente, sí, respecto de esos compromisos, efectivamente está ingresado, ya está en tramitación, y un acuerdo que la próxima semana en la Comisión de Zona Extrema de la Cámara de Diputados respecto de la tramitación del proyecto de sistemas medianos, determinar y cerrar una fecha para la votación en general de dicho proyecto de ley. Básicamente para acordar cuáles son los actores indispensables para poder escuchar antes de votar. Respecto del compromiso del proyecto de ley de sistemas aislados, se está trabajando también para cumplir dentro del presente año con el ingreso de el proyecto de ley ese proyecto de ley. Y efectivamente también otro compromiso que fue desarrollado el año pasado dice relación con el desarrollo del plan, el PER-Aysén, el Plan Estratégico de Energías Regionales, en el cual se van a abordar todos estos planes y acerca de la forma como se puede distribuir en la región de Aysén lo relativo a la calefacción, pero no solamente eso, sino que también las orientaciones energéticas para desarrollarlas en la región, lo cual también es uno de los requisitos también del proyecto de ley de los sistemas medianos, que cada una de las regiones también tenga con su propio plan estratégico energético regional. Solamente un poco enfatizar, saludar al diputado Calixto, la diputada Rafael, que son de la región de Aysén, que están, y es que ya lo habíamos saludado, al diputado Alinco. Bienvenido, encantado de poder recibirlo, sé que es un tema importante, lo hemos estado acá discutiendo en esta quinta subcomisión, no hemos cortado el hilo del seguimiento a un tema que seguramente es relevante para su región. Pedirle una mayor precisión, el proyecto ya ingresó, se va a tramitar a través de la Cámara de Diputados, entiendo que entra en la Comisión de Zonas Extremas, eso es lo que entendí, ya lo están tramitando,
Ok, y el camino más o menos es lo que usted ha planteado en términos de poder fijar una fecha de votación en general. Yo no sé, no conozco el proyecto, no sé si desde esa comisión, si hay muchas observaciones, es un proyecto que ha sido bien recibido, que tiene una discusión más bien acotada para poder avanzar obviamente dentro de este año legislativo en su promulgación, si es que camina todo bien. Ah, diputada, a lo mejor nos pueda interiorizar. Este es un compromiso, bueno, ahí tengo muchos compromisos, voy a ir a su región, así que... Pero por supuesto, bienvenido será. Gracias, presidente. Sí, bueno, efectivamente estamos acá los diputados que vinimos justamente sabiendo que estaba acá el ministro y el subsecretario de Energía. Respondiendo a su consulta, presidente, el proyecto de ley Sistema Mediano está tramitándose ya en la Comisión de Zona Extrema. Estamos en el proceso de tener invitados que participaron en algún momento de un proyecto de una consultora que contrató el gobierno regional, en donde hizo este proyecto y justo en paralelo se presentó. Entonces, ahí hay mucha gente que participó, hubo participación ciudadana de todas maneras, y esa gente estamos invitando de que representan a diferentes organizaciones de la región de Aysén para que opinen respecto a este proyecto. Posteriormente pensamos que no va a ser más de, no nos debe quedar un mes y medio respecto a eso. Y después tenemos el compromiso del ministro que una vez que pasado a la Comisión de Energía, el ministro le va a dar urgencia o suma urgencia para poderle dar celeridad a este proyecto, porque sin duda, presidente, es un proyecto que nos tiene muy contentos, que agradecemos que el Ejecutivo haya tomado esta bandera, porque nosotros somos una región no solamente extrema, somos una región extrema y aislada. Sin duda, no tenemos el gas que tiene Magallanes, ni tampoco tenemos la conectividad que tiene Arica. Por lo tanto, somos una región sumamente extrema, de extenso territorio, poca población, entonces es muy difícil desarrollar proyectos en la región, en nuestra región. De ahí que hacía muchos años que gritábamos la necesidad, sin duda, de mejorar el costo de la energía. Tenemos uno de los costos de energía más caros. Y ahora, presidente, esto se aumenta con todo lo que estamos viviendo todos, que es el aumento de la tarifa eléctrica, pero en la región de Aysén, presidente, esto se intensifica con mayor razón. Estamos hoy día viendo que hay aumentos de más de un 100%, partiendo de la base que tenemos un costo de energía alto, hoy día estamos viviendo, las industrias especialmente, los pequeños emprendedores también están viendo un costo de la energía muy alto. Y claro, los clientes residenciales tienen un aumento hoy día real de un 16%, pero sabemos que todo lo que tiene que ver con emprendimientos, productividad, finalmente ¿a quién traspasan el costo de esa energía? Al consumidor. Por lo tanto, vamos a ser todos afectados con esto. Y la verdad es que si hoy día no se toma alguna decisión respecto a la región de Aysén, hoy, producto de este aumento en la tarifa, va a haber una debacle de verdad con las empresas. Aquí hay industrias que se ha demostrado con números que van a tener un aumento hasta de 200 millones de pesos en un costo de energía anual. Entonces, claramente es un problema que tenemos. Nosotros tenemos una región que es altamente sensible a este tipo de cosas. Ya vivimos un movimiento, tu problema es mi problema. No queremos vivir un segundo movimiento social que paralizó por 42 días a la región de Aysén. Y por eso venimos acá a solicitarle al ministro que la ley corta que hoy día se está tramitando y que también va a tener una urgencia respecto también al mismo problema del aumento de las tarifas, quisiéramos solicitarle que ingresara también ahí, aprovechar de ingresar dos temas que son sumamente importantes para nosotros, que son el tema del PNP y la equidad tarifaria. Con esos dos temas nosotros resueltos ya podríamos sin duda estabilizar el costo de la energía, que de verdad nos preocupa enormemente. El ministro yo creo que ya recibió una carta de la multigremial, de la Cámara Chilena de la Construcción, de la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo. Todos los gremios que existen en la región de Aysén hoy están altamente preocupados, y tenemos también a los consejeros regionales que están aquí justamente por lo mismo, porque andan también tratando de conversar con las autoridades para que sensibilizar este tema que nos tiene tan preocupados en la región de Aysén. Gracias. Perfecto, gracias, diputada. Ha sido parte, vamos a dar las últimas palabras, tranquilo, hay pequeño espacio. Ha sido parte de la preocupación en el tema sistemas medianos, ha sido parte de los compromisos en la discusión presupuestaria, donde obviamente ahí tenemos una posibilidad de presionar muy fuerte, han ido cumpliendo los plazos, nosotros agradecemos eso, y ha sido, por cierto, como integrante de la comisión, el senador Sandoval no ha introducido en lo que esto significa y en la dimensión que tiene en la región de Aysén. Y por lo tanto, como comisión, como quinta subcomisión, que trabajamos, la verdad, que bastante en equipo, en un ámbito de bastante armonía, discutiendo
los temas presupuestarios, pero también los temas de nuestras regiones, ha sido parte de, de las banderas, digamos, de esta quinta subcomisión. Lo tengo yo como en la retina. Ahí seguramente cuando camine iremos a visitar esto Será a la bienvenido. región. Así que, pero claro, aquí han tenido una persona que permanentemente esto lo ha instalado y lo hemos tomado como quinta subcomisión. Por eso era parte de la discusión. Diputado Calisto había pedido la palabra. Tenemos 2 minutos porque cerramos a las 12:20, tuvimos extensión, así que va a pedirle, Sí, muy breve. tenemos que cerrar. Muy breve, nosotros vamos a pedirle al señor ministro, señor presidente, si al final podemos tener una reunión con él, breve con los parlamentarios, algunos consejeros regionales de la región, porque efectivamente, tal cual como ha dicho la diputada Marcia Rafael, nosotros hoy día tenemos un grave problema en donde las alzas de la tarifa eléctrica están por sobre, residencial, por sobre el 35%, un 38% más caro que en Puerto Montt, un 38% más caro que Arica, y en Potencia 235% más, lo que golpea duramente a las empresas. Estamos hablando de una empresa que demanda 1000 kilowatts. Hoy día en Santiago paga 2 millones de pesos y en Aysén paga 13 millones y medio. Entonces, esa es la desigualdad que nosotros vivimos y por eso es importante. Y lo que estamos pidiendo de manera bastante transversal, los senadores, los diputados, consejeros regionales, gremios, es que efectivamente esta discusión se adelante. No en la discusión de la ley corta, que hoy día está en la Comisión de Zona Extrema, sino que lo que se refiere al acople tarifario se pueda incorporar en la discusión de la ley corta que va a ingresar esta semana al gobierno, de tal manera de poder enfrentar este tema lo antes posible, porque la ley de sistemas medianos que está en la Comisión de Zona Extrema perfectamente puede salir el próximo año, mientras dura la tramitación. Pero en ese transcurso de tiempo, las empresas van a quebrar. O sea, hoy día las empresas o quiebran o le traspasan el costo a los consumidores. Entonces, no tenemos alternativa y por eso le pedimos al gobierno que pueda adelantar este punto que se refiere al acople tarifario en la ley corta que va a ingresar esta semana. A veces la gente dice, bueno, pero ¿qué hacen los parlamentarios? Es bueno decirle a la gente que nosotros no tenemos atribución para poder introducir esta modificación, incorporar en la discusión de la ley corta, solamente lo tiene el gobierno y por eso se lo pedimos al señor ministro. Gracias, Perfecto, estamos ya en el tiempo, están hechos los planteamientos, por lo menos lo que respecta a la quinta subcomisión. Agradecerle, ministro, a su equipo, al subsecretario, a la directora de la SEC, a todo el resto de los directivos que nos acompañan y también a los parlamentarios integrantes de esta quinta subcomisión y a quienes nos han visitado. Hemos tenido hartas visitas, nos gusta eso, diversifica la conversación y obviamente lo dejamos con los temas de Aysén que eventualmente les planteamos, más allá de que nos están esperando ahí para poder dar alguna información sobre el trabajo de la quinta subcomisión. ¿Ah? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos y a todas. Recording stopped.